Genial. A ver, voy a abrir el chat que si no lo tenía aquí abierto. Bueno, perfecto. Ok. Sucede lo siguiente, que para mí es un honor, de verdad, eh, estar aquí con ustedes. Saben que yo siempre digo Concurso de Milagros Universal es mi segunda casa. Y hoy por primera vez voy a hablar por aquí de mis dos pasiones. Yo tengo dos pasiones, que una es la comunicación, que es mi profesión y es a lo que me he dedicado, yo creo que desde antes que me dedicara profesionalmente, yo me dedicaba a comunicar. Me encanta todo lo que es la comunicación, a mí me parece un arte maravilloso. Y un curso de milagros, que ya tengo 22, 23 años ya estudiándolo para mí y aproximadamente 6 enseñándolo, que no es otra cosa que aprendiéndolo, ¿no? Entonces, sucede algo, que claro, ustedes saben que cuando uno le gusta algo en particular, es como que su mirada se va hacia allí sin querer, ¿no? Vamos a suponer, me gustan las motos y entonces uno va por la calle, uno se da cuenta de las motos. Yo que no me gustan mucho las motos, no tengo nada en contra de ellas, por supuesto. No me fijo, no me doy cuenta, pero por ejemplo yo voy con mi pareja y me dice, mira qué moto tan guapa, y mira, no sé qué, yo no me percato de ellas. Y nosotros somos así. Y en mí me gusta mucho todo lo que es la comunicación. Como les digo, yo soy licenciada en comunicación, tengo un máster en ciencias de la comunicación, un máster en gerencia de la comunicación. He trabajado en varias empresas en el departamento comunicacional y tal, y qué sé yo. Entonces, por supuesto, yo todo lo veo desde la mirada de un comunicador. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo me pongo a leer un curso de milagros, siempre mi vista me percataba mucho de cada vez que utilizaba la palabra comunica, comunicación, comunicado, y entonces yo, asociándolo todo con la comunicación y le he prestado mucho la atención a cada vez que habla de la importancia de comunicar. Y entonces yo dije, voy a hablar por primera vez en un curso de Milagros Universal de mi humilde mirada de comunicación y un curso de milagros, que tengo muchos años de verdad que estudiándolo como para mí, haciendo anotaciones y ustedes saben, filosofando un montón y pidiéndole al Espíritu Santo, ayúdame a entender esto. Entonces lo quiero compartir y espero que, bueno, con mucho cariño, esperando que sea útil, que de alguna manera aporte un granito de arena a no otra cosa, sino a nuestra paz y a nuestra felicidad. Entonces yo hace poco dicté una formación, primera vez que la dictaba, eso fue este año, que yo dije, voy a empezar a explicar un curso de milagros asociándolo no siempre con la comunicación, pero es que es básico este tema de la comunicación en un curso de milagros. Entonces yo hice hace poco una formación de comunicación consciente bueno, tengo toda esta semana acomodándola, asociándola con un curso de milagros, porque no era una formación de un curso de milagros, sino de comunicación consciente. Y entonces aquí le agregué a este PowerPoint muchas frases del curso, muchas oraciones del curso y les pongo dónde la pueden encontrar, por si acaso, si alguna les llama más la atención y quieran ahondar en ella, puedan ir a esa parte del texto, ¿no? Y bueno, aquí que voy a comenzar. Voy a empezar aquí compartiendo pantalla para ponerle la presentacioncita que hice. Es una presentación de PowerPoint. ¿Se ve bien? Ok. Voy a poner aquí, la que no la veo bien soy yo. Voy a ponernos aquí arriba para yo tener aquí la pantalla. Entonces, comenzamos. Comunicación y un curso de milagros. Fíjense qué potente, no se ve bien. Bueno, yo se los voy a ir leyendo aquí. Vale, perfecto. Hubo una frase que a mí me ha movido muchísimo de un curso de milagros y yo veo que muchas veces pasa desapercibida. Y dice, creación y comunicación son sinónimos.
Fíjense, lo dice en el capítulo 4. Creación y comunicación son sinónimos. Y nos explica que creación y comunicación son sinónimos porque nosotros somos hijo de Dios, somos extensión de Dios, ¿ok? Y entonces nos explica, Dios te creó comunicándote su mente. Fíjense qué potente es escuchar esto para un comunicador, ¿no? Dios te creó comunicándote su mente. Entonces, así fuimos creados. Por eso es que creación y comunicación son lo mismo, son sinónimos. Entonces, está una ley de creación que se basa en la comunicación. Fíjense, Dios te creó comunicándote su mente. Ahí hay una cosa que nos tendríamos que detener. Para que la creación se dé, comunicó por completo su mente. No se quedó con ningún pensamiento privado, ¿no? Se extendió por completo su mente. Por lo tanto, si nos llevamos a nuestro día a día, para que nosotros podamos realmente hacer una comunicación verdadera, debemos no filtrarla como hace el ego. Ahora les voy a explicar cómo pretende comunicarse el ego, por supuesto, fallidamente, ¿no? Entonces, Dios te creó comunicándose su mente y eso estableció que eternamente sea un canal de ella. Es decir, Dios nos creó comunicando su mente a nosotros por completo, sin guardarse ningún pensamiento, y lo que implica que nuestra verdadera identidad no es otro que ser un canal de la mente de Dios eternamente. Nosotros, por siempre, nuestra verdadera identidad es ser un canal de la mente de Dios. Y ahí viene la extensión. Al ser un canal, busca extenderse. Entonces dice que en el cielo, que recordemos que el cielo no es un lugar, sino un estado mental, dice, es por revelación directa. El Padre comunica su mente por revelación directa al Hijo. Pero aquí, en esta experiencia humana, en esta ilusión, en el tiempo, nosotros necesitamos los milagros. Dice, la revelación directa es en el cielo, pero mientras tanto, aquí, en la ilusión, se necesitan los milagros para que haya esa comunicación. Entonces nos dice otra parte del texto, Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. Fíjense. Aquí estamos básicamente, pienso que estudiantes de un curso de milagros y si alguien está comenzando, yo les voy a explicar algo. Hay una básica del curso que es que la voluntad de Dios es que su hijo sea feliz. ¿Ok? Esa es la verdadera voluntad de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios es que su hijo sea feliz, es porque en su pensamiento lo que hay es dicha, lo que hay es júbilo. En el momento en que nosotros creemos que hemos estado separados, creemos que hemos cortado esa comunicación y por lo tanto, desde esa falta de comunicación con el Padre, no tenemos júbilo. Por eso es que nosotros por descarte, aquí tendemos a estar tristes, a estar en ira, a no estar felices. Entonces, fíjense, Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. Porque si la voluntad de Dios es que su hijo sea feliz y nos creó para, fíjense, para la comunicación, para que extendiéramos igualmente nuestra mente, significa que lo que a nosotros nos da júbilo es comunicarnos. Puedes negarte a utilizar esta función, ¿ok? Nosotros podemos negarnos a usarla, no las están obligando. La podemos distorsionar, pero no podemos atribuirnos funciones que no nos fueron dadas. El ego se la pasa buscando otras funciones, pero aquí vamos a centrarnos de que nuestra función es comunicar. Todavía no entendemos mucho, pero tengo la esperanza de que se puede abrir un poquito el camino de la importancia de la comunicación. Entonces, nos dice en el capítulo 1, la revelación te une directamente a Dios. Nos explica que aquí la revelación es una comunicación del Padre al Hijo. No es del Hijo al Padre, es unidireccional. Sin embargo, esa revelación es muy importante, porque esa revelación en nuestra conciencia nos conecta con la sabiduría que nos va a permitir comunicarla de una manera
que sea entendible a los demás. No podemos comunicar la revelación como tal porque es una experiencia personal, pero esa revelación, hemos abierto un canal, un instante de comunicación por medio de la revelación y eso da frutos. Pero entonces nos dice que la revelación es en el cielo y aquí hay momentos, pero que aquí lo que necesitamos son los milagros. Y nos dice también en el texto, en el capítulo 1, que los milagros nos unen directamente a nuestro hermano. ¿Ok? Nos unen. Desde un punto de vista un poco técnico de la comunicación, comunicar es unir, es hacer común un pensamiento, es llegar a acuerdos. Esa es la verdadera comunicación, es llegar a acuerdos. Qué curioso, ¿no? Que el perdonar elimina la separación y la comunicación, la verdadera comunicación nos une. Y entonces nos dicen que los milagros te unen directo a tu hermano. Vamos para acá más. La separación, entonces aquí nos empieza a decir, nosotros creemos que estamos separados. Y dice, la separación no fue una pérdida de perfección, sino una interrupción en la comunicación. Fíjense, de hecho nos dice Jesús en un curso de milagros que el Padre se dio cuenta de que había un pensamiento en el Hijo con el que no se lograba comunicar y dijo, mi hijo se durmió, hay que despertarlo. Fíjense, la separación no es una pérdida de perfección, la separación no es real, pero nosotros la experimentamos como una interrupción en la comunicación del padre y el hijo. Pero esa primera creencia, esa primera interrupción de la comunicación, nosotros la llevamos a la comunicación con nuestros hermanos. Entonces, para sustituir esa comunicación que de una vez el padre resolvió el problemita, él dijo, oye, no me puedo comunicar con mi hijo, pues le voy a poner allá al Espíritu Santo, que es mi voz. Y fíjense cuál es la forma que adquiere el Espíritu Santo aquí en la ilusión, la de una voz, comunicación. Entonces dice, pero que en esa creencia de la separación, nosotros fabricamos una voz del ego, que se dice, la voz del ego surgió como una forma de comunicación que es estridente y áspera y esa altera nuestra paz. Por eso es que en esta experiencia el ego siempre habla primero. Eso sí, está equivocado, pero habla primero. Comunicación. Intenta sustituir la verdadera voz de la expresión, del reflejo del amor de Dios aquí, que es el Espíritu Santo, y entonces la tapa con una voz gritona, estridente y áspera, que es la del ego, que no es real, pero que nosotros la experimentamos. Entonces, si nos vamos al principio, donde yo les digo, que es lo que dice un curso de milagros, y me parece espectacular, que Dios nos creó comunicándonos nuestra mente. Entonces significa, dice, tú eres una idea de Dios y las ideas se fortalecen al compartirlas. Yo aquí voy a ponerles un momento, voy a salir un momento de aquí y ya vengo para irme un momentito a la pizarra, para poder explicar un poquito mejor esto. Okay. Esto es una pizarra que yo tengo ultramoderna, ¿ok? Pero bueno, yo me ya llevo bien con ella y espero que sirva, ¿no? La idea es que sea útil, así que vamos a utilizar la pizarrita esta. Ok, vendría a ser el problema? El problema es que creemos que estamos separados de Dios. El problema al creer que estamos separados de Dios es que hemos sustituido en nuestra conciencia el verdadero ser que somos por, por una parodia de la creación, como dice un curso de milagros, ¿no? Hemos inventado un personaje y en este personaje no nos recordamos quiénes somos. Vamos a pensar. Aquí está. Vamos a suponer, este es el Padre, una nube, porque nosotros no los imaginamos como en el cielo, aunque eso, como ya les digo, el cielo no es un sitio. Pero bueno, voy a poner una nube porque además las nubes son como, son un símbolo lindo. Bueno, por lo menos para mí. Habrá gente que las asocie con otra cosa. A ver, dice Sonia Amada en la parte, a ver, vamos a ver qué dice. A ver, voy a intentar. Aquí me están dando
una recomendación. Ténganme paciencia, lo voy a procurar hacer, ¿ok? O sea, vuelvo a darle compartir pantalla, ¿verdad? Ok, voy a poner aquí compartir pantalla. Ok. Y ahora vuelvo a abrir el chat para ver las instrucciones que me están dando. Ok, espérense un momentico. Ok, en la parte inferior derecha de tu PowerPoint, ¿dónde está? Vas a ver, dice notas, ajá, dice notas, comentarios y después 4 cuadritos, correcto. Uno al lado del otro. Acá, así. Tenés que darle clic al último. Tenés 4 cuadraditos, dale clic al último de todo. A ese. A este. Sí. ¿Así? ¿Ves? Ok, y entonces ahora, ¿cómo hago yo para que se vea la pizarra? Es que deja de compartir pantalla. Ujú. Ok, o sea, es para cuando, o sea, es una recomendación ahora cuando vuelva a poner el PowerPoint. Perfecto. Correcto. Ok, entonces, muchas gracias, muchas gracias. Mira, todos los días se aprende algo nuevo, vamos perfeccionando nuestras técnicas de comunicación, porque eso es cuestión de la forma, pero es que la forma es importante para dar los mensajes. Y ya ahora vamos a hablar de eso también. Ok, entonces, aquí está el padre, ¿ok? El padre extiende su pensamiento, no se lo queda nada para él, lo extiende realmente, está dentro de él, porque dice, realmente Dios no forma parte de ti, tú formas parte de Dios. Pero bueno, para explicarlo, ya sabemos que estamos dentro. No es que Dios es un pedacito de nosotros, no. Nosotros somos parte de Dios porque somos hijos de Dios. Nosotros somos Dios en la forma del Hijo. Pero bueno, hay un pensamiento que cree que está separado y que no está aquí. ¿Qué ocurre? Uy, cuando ese pensamiento cree que está separado, tiene una particularidad que se olvida por completo de que sigue estando aquí y se olvida de quién es. Entonces, claro, cuando llega aquí, dice, y entonces como que quién soy. Tiene en su recuerdo su verdad, pero la tiene tapada con un humo, por decirlo así, que se ve como muy sólido, no es real, pero eso es lo que tiene en su conciencia. O sea, aquí en esta creencia de estar separado, se fabrica la experiencia de una conciencia, así. ¿Ok? Cuando hablamos de conciencia, siempre estamos hablando de la ilusión, del sueño. Estamos hablando de la conciencia. Y bueno, podemos decir bajos niveles de conciencia, altos niveles de conciencia, pero es en esta conciencia. También aquí estamos en el estado del ser y aquí nos fabricamos una existencia. Así lo distingue un curso de milagros. Entonces, en esta conciencia en la que cree que está separado, se le ha olvidado, por supuesto, quién es. Y entonces aquí está confundido y empieza a aprender, de hecho es lo que hace aquí desde el ego, empieza a aprender quién es. Aprendemos quiénes somos, por lo que nos enseñan, por el país en que nacimos, por nuestros padres, qué sé yo, nuestros colegios, nuestras características físicas, nuestra cultura, nuestros valores. Vamos aprendiendo quiénes somos, pero acordémonos de que eso que estamos aprendiendo no es lo que somos. ¿Ok? Creemos que es lo que somos, es un personaje que tiene ciertas características, pero no es lo que somos. Lo que somos no es nuestra verdadera identidad que lo hemos olvidado. Entonces, por eso es que nos dice aquí la manera de que tú aquí en el sueño puedas recordar quién eres es siendo quien eres. Y aquí, entonces, nos explica un curso de milagros que la manera, la mejor forma de salir del sufrimiento, porque con ese personaje, con eso que hemos aprendido que somos, no somos felices. La única manera que nosotros podemos ser felices aquí es aquí en el sueño comunicándonos. Fíjense que fuimos creados con la comunicación y para la comunicación. Aquí en el sueño, también el comunicarnos
nos ayuda a recordar quiénes somos en verdad y por lo tanto vamos a ser felices, porque la voluntad de Dios es que seamos felices. ¿Me captan? ¿Me dicen sí o me dicen que no? Y se los explico de otra forma con mucho cariño. Ok, aquí en la conciencia se nos ha olvidado quiénes somos. Un curso de milagros nos dice que el objetivo es que nosotros recordemos quiénes somos y dónde estamos. Estamos aquí, pero claro, aquí nosotros estamos en esta conciencia, es una pesadilla y para poder estar en el sueño feliz, en el mundo real, es importante que cumplamos nuestra función de comunicarnos. Oye, pero comunicarnos, pero nuestra función no es perdonar. Perdonar a nivel práctico es comunicar. Si en esa creencia en la separación cree que está separado de Dios, y entonces dice, en esta conciencia has aprendido, fíjense, nos dice, has aprendido tu estado antinatural de no comunicarte con tu padre. Nuestro estado natural es comunicarnos con nuestro padre, pero aquí nosotros estamos como muy ocupados. Aquí, oye, yo voy a orar si tengo tiempo, me voy a dar una meditacioncita si tengo tiempo. Yo estoy como muy ocupado tomando decisiones y no me acuerdo que las decisiones se las puedo preguntar al Padre en Espíritu Santo, a Jesús, no importa. Pero entonces eso, tenemos que empezar a desear la comunicación. Nos explica un curso de milagros que cuando nosotros deseamos la comunicación, la empezamos a traer. ¿Lo dice así? Cuando decides por la comunicación, empiezas a traer la comunicación. Es decir, nosotros aquí, que nuestra libertad es decidir, decidimos comunicarnos con el Padre y como que empezamos a eliminar los obstáculos que le hemos puesto a la comunicación, que es realmente el problema que nosotros aquí tenemos, que hemos puesto interferencias y obstáculos con la comunicación. Nos dice un curso de milagros que el Espíritu Santo, su función es eliminar esos obstáculos que le hemos puesto a la comunicación. Entonces, una manera práctica de perdonar es comunicándonos con nuestro hermano. Entonces, bueno, ahora voy otra vez para acá a compartir pantalla. Ok. Entonces, si yo les estoy explicando aquí que el Padre nos creó comunicando su pensamiento, por lo tanto, nosotros somos una idea de Dios. Dios tiene ideas, compartió su mente, por lo tanto, somos una idea de Dios. Al ego no le gusta porque el ego quiere ser más que eso, pero si nos damos cuenta de que eso es todo, no lo asociaríamos con carencia, sino con abundancia. Tú eres una idea de Dios, por lo tanto tienes todas las ideas de Dios. Pero hay una ley que dice que las ideas se fortalecen al compartirlas. Las ideas se fortalecen al compartirlas. Entonces, para que nosotros podamos aquí recordar quiénes somos, poder ser felices, y la manera de ser felices es siendo nosotros mismos, no el personaje, sino la idea de Dios, que realmente es lo que creó Dios. Sigo siendo tal como Dios me creó. Tú eres una idea de Dios, las ideas se fortalecen al compartirlas. Entonces esto lo llevamos que muchas veces nos dice un curso de milagros, que nosotros estamos enseñando continuamente y eso que estamos enseñando continuamente es lo que aprendemos. ¿Dónde? En nuestra conciencia. Cada día, nosotros desde que nos despertamos tenemos un montón de opciones, un montón de oportunidades de recordar aquello que somos, decidiendo compartir eso que somos. No sabemos qué es lo que somos, pero como al decidir compartirlo, al decidir comunicarlo, estoy atrayendo la comunicación, estoy permitiendo, estoy abriendo como un canal en el que el Espíritu Santo va a utilizar mi cuerpo para comunicar y a medida que yo voy comunicando lo que yo soy, voy recordando mi identidad y por lo tanto me empiezo a sentir más en paz. Se los voy a llevar a un nivel práctico. Por ejemplo, ayer mismo, y esto es un trabajo hermosísimo, diario de conciencia, de estar presente, de elegir una y otra vez todo el día. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta de cómo tiene nuestro ego tomado nuestra mente y los despistados que nos ponemos si nos descuidamos. Por ejemplo,
Ayer una persona me dijo una noticia. Yo en el momento, todos los comentarios que a mí se me ocurrieron decir, yo me percataba de que eran antipáticos, sinceramente. Yo decía, voy a decir esto. Y de una vez, yo, seguramente que por la, por la práctica, por la práctica mental, yo digo, uff, no voy a decir esto. No voy a decir, porque el objetivo, fíjense, uno tiene que ser coherente. Entonces, si el objetivo es nuestra paz, acuérdense que el objetivo siempre es nuestra paz. Esa es la prioridad. La comunicación nos debe llevar a la paz. Entonces, si el objetivo es estar en paz, ¿cómo yo me comunico? ¿Fomento esa paz o la destruyo? Entonces, muchas veces somos muy sutiles, muy agresivos y muy pasivos agresivos cuando estamos hablando. Entonces, ayer esta persona me dice eso y yo me percataba rápido. Soria, que me dio hasta risa, porque todo lo que a mí se me ocurría decir, yo me estaba dando cuenta que estaba siendo antipática, que lo estaba atacando. Porque a mí la noticia no me gustó. Entonces yo me quedaba callada y me quedo así mirando a la persona y me dice, pero me estás mirando raro. Y yo le digo, no, que me alegro mucho por ti. Y yo decía, pero es que yo no sabía qué decir, porque todo lo que se me ocurría me parecía que era egoico total. Y yo decía, no, no va a lo que yo quiero, que es la paz. Y entonces yo al mismo tiempo yo decía, por eso la persona me miraba como que ella no me dijo que lo estaba mirando mal, pero que lo estaba mirando raro. Yo creo que se me notaba en los ojos que yo estaba, Espíritu Santo, pensamiento no es tuyo, este pensamiento no es tuyo, Espíritu Santo, te entrego este pensamiento. Yo estaba haciendo todo eso, pero no dije lo que desde el ego se me ocurría decir. Y para mí fue un gran avance, sinceramente. Y yo decía, bueno, muy bien, porque no nos dice que no tengamos juicios, sino que los descartemos, que se lo entreguemos al Espíritu Santo. También hay una parte de un curso de milagros donde nos dice, no te sientas mal por tener limitaciones. El punto es que no quieras sostener ninguna, no que no las tengas. También nos dice en otra parte, no te sientas culpable por tener esos pensamientos. Más bien, como sé que los tienes, es que necesitas el perdón. Entonces, bueno, sí, también había otro avance porque antes yo me daba cuenta de esto, pero me sentía culpable por pensarlo. Ya no me siento culpable por pensarlo. Simplemente los iba descartando, 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 descartando. Eso fue como a las 10 de la noche. Yo me voy a dormir. Antes de dormir, yo le digo, Espíritu Santo, mira todo lo que pensé. Pensé esto, pensé aquello y pensé esto. Y una era como más antipático y más odioso que el otro. Y pensé esto y pensé esto. Y si decía esto, me metía con su mamá. Y si decía esto, me metía con el marido. Y si decía esto, o sea, me estoy dando cuenta de que lo estaba mirando completamente desde el ego. Tiene que haber otra manera en que esto dé paz. Bueno, hoy en la mañana, cuando yo me desperté, me sentí muy, muy bien, porque vi esa misma situación de otra manera distinta. Y le escribí a esta persona, te quiero decir que te voy a contar, porque ayer te dije que yo estaba feliz. Yo le dije que me alegraba por ti. Ahora te voy a decir por qué me alegro. Fíjense esto, fue muy bonito, porque yo le dije eso como para que se sintiera bien. Y después en la mañana realmente estaba alegre. Claro, se fortaleció la idea al quererla compartir y entonces abrí la comunicación para ver la manera del Espíritu Santo, pero uno tiene que estar presente y decidirlo y elegir continuamente. Y entonces entonces yo le escribí al WhatsApp, mira, ayer no te dije porque yo me parecía bien, estaba alegre por ti, te voy a decir las razones y se las empecé a decir. Y entonces me dejó un audio, bueno, casi que llorando, que muchas gracias, que le había alegrado el día, no sé qué. ¿Cómo me sentí yo? Fabuloso. Claro, al comunicarlos, al comunicar paz, recibimos paz inmediatamente, porque dar y recibir es exactamente lo mismo. Ahora, seguimos por aquí. ¿Qué es el ego? Yo voy en cuanto a comunicación. Primero, ya yo les acabo de explicar, es el yo que todos nos hemos inventado, es la parte de nuestra mente que cree que lo que define nuestra existencia es la separación. Acuérdense que les estoy diciendo, aquí tenemos una conciencia en la que el estado del ser se sustituye por una existencia, y esa existencia se basa en que cree que está separado de Dios y de los demás, de todo. Entonces, nosotros cuidamos ese concepto de nosotros mismos porque fuimos nosotros el que lo hemos creado, somos nosotros los que lo fabricamos. Y es lo que creemos ser. Entonces, el ego necesita creer, se basa en creencias, pero tiene una creencia muy bonita
que dice, la creencia más sublime que tiene el ego es que hay más interpretaciones para todo, ya que de alguna manera reconoce que no es tu ser. Entonces de eso se aprovecha el Espíritu Santo. El ego se basa en creencias, en creer. Y entonces, al creer, sabe que todas las cosas tienen varias interpretaciones. Eso lo acepta el ego. Entonces ya por ahí se mete el Espíritu Santo y dice, vale, ahora te voy a dar la mía. Y hay una particularidad del ego, no desea comunicarse. No desea comunicarse porque su objetivo es la separación y no la paz. Comunicarnos nos lleva a la paz. Sabe que muere en la comunicación, por eso el ego no quiere comunicarse. Y hay una cosa que le encanta al ego, que son los conflictos. Entonces él busca justificaciones para no comunicarse porque así mantiene los conflictos latentes. Y fíjense, no hay que ser muy astuto para darnos cuenta que todas nuestras relaciones, realmente todas, de una forma u otra, nuestras relaciones de pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros jefes, con nuestros empleados, con nuestros vecinos, con todo el mundo, proviene de no comunicarnos. Al ego no le gusta una verdadera comunicación porque se deshace. Hace que tengas miedo a la comunicación y busca muchas estrategias muy astutas para no fomentarla y para alejarla. Se siente inseguro al comunicarse. Ay, no, es que yo no me sé comunicar. Fíjense, utiliza las creencias, yo no me sé comunicar. Fíjense cómo utiliza el especialismo del ego. Soy tan especial que yo no soy capaz de comunicarme, ¿no? Entonces, no es que yo me siento inseguro, pero es una manera de mantener eternos los conflictos. También dicen, ay, es que no me va a entender. Yo no le voy a decir porque no me va a entender. O una todavía más romántica, es que se utiliza mucho en pareja, lo utilizamos mucho con los padres o con los hijos. Es que si me ama debería saber, yo no se lo debería decir. O sea, nosotros estamos suponiendo que para que nos llevemos bien con los demás nos tienen que adivinar y si no es un símbolo de que no nos aman, ¿no? Y ya por ahí nos ofendemos y para qué. Entonces, fíjense, son maneras de cortar la comunicación. Yo no se lo voy a decir porque ya a estas alturas lo debería saber. No, que tenemos que comunicarnos. Tenemos que utilizar la comunicación. De hecho, fíjense, el cuerpo lo utiliza el Espíritu Santo si se lo permitimos. Y entonces el cuerpo lo quiere utilizar como un medio eficaz para la comunicación. Entonces, vamos a utilizarlo. Y entonces así vamos a ver el cuerpo diferente y lo vamos a ver como tan útil. ¿Ok? Y el Espíritu Santo, ya les hablé desde el ego, que cómo utiliza la comunicación desde el Espíritu Santo nos dice que es el vínculo de comunicación entre Dios y sus hijos que se creen separados. El Espíritu Santo es muy útil, es el que nos va a despertar acá, por medio de la comunicación. Es el portador de la verdadera percepción, mora en la parte de tu mente que es parte de la mente de Cristo, que no está engañada, representa a tu ser y a tu creador, quienes son uno, habla por Dios y también por ti, ya que está unido a ambos. Miren esto qué bonito. El Espíritu Santo habla por Dios y también por ti. El Espíritu Santo, cuando nosotros decidimos comunicarnos, va a hablar por Dios en nosotros y a través de nosotros. Tenemos que permitirlo. Entonces dice, parece ser una voz, pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que esto es comunicación? Dice, parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Parece ser también cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener, pero él no se engaña cuando te percibes a ti mismo atrapado por necesidades que no tienes. De ellas es la que quiere liberarte, de ellas es de las que quiere ponerte a salvo. Entonces hay una parte que nos dice, también en el curso de milagros, que te está faltando. Dice, ley de dar y recibir. Si te falta algo es porque no lo has dado. Y entonces nos está diciendo que no damos cosas, que damos ideas. ¿Y cómo damos las ideas sino comunicándolas? Y la comunicación, y aquí viene lo más bello de todo, que no solamente es hablando. La comunicación no solamente es hablando, puede ser escrita, pero nosotros comunicamos hasta con los gestos. Estamos comunicando continuamente. Y eso que estamos comunicando, fíjense esto,
nos pone en nuestra conciencia, refuerza el concepto que tenemos de nosotros mismos, porque comunicarnos es expresar aquello que creemos de nosotros. A ver. Aquí el chat que lo había quitado. Por si acaso me dicen algo. Ok, entonces esta me la voy a saltar. Entonces, en cuanto a la comunicación, ¿qué ve la mente inferior? Se relaciona con el pasado que es selectivo, solo ve aquellos que le recuerdan las imágenes que tiene en su mente. Por lo tanto, el ego se comunica con lo que no está ahí. Y son estos quienes él cree que le contestan en su mente. Por lo tanto, el ego se está comunicando continuamente con las imágenes que tiene en el pasado, del pasado, porque el ego no vive en el presente. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dice, enseña que la comunicación es la salvación a aquellos que creen que es condenación. El ego no se quiere comunicar porque siente miedo de comunicarse, piensa que se condena al comunicarse. Y entonces el Espíritu Santo la propicia. Y estar dispuesto a entablarlo en comunicación atrae a la comunicación y ocurre un beneficio cuando nosotros decidimos comunicarnos. Se supera la sensación de soledad. Nosotros varias veces nos dice Jesús en un curso de milagros, la salvación no es un camino individual. La salvación necesita cooperación, necesita comunicación y necesita unidad. De hecho, nos dice aquí, ¿cuál es el regalo que te está dando Dios? Tu hermano. Comunícate con tu hermano. Recuerda quién eres a través de tu hermano. ¿Qué le estás comunicando a tu hermano? Y eso que le estás comunicando a tu hermano es lo que vas a creer de ti mismo. Entonces aquí, que es una experiencia de creencias, salimos de la creencia egoica de estar separados al decidir comunicarnos y no solamente a decidirlo, sino ser coherente en nuestras palabras y en nuestras acciones con la comunicación y empezamos a recordar quiénes somos. Entonces, hay una característica del ego con respecto a comunicarse. Como no le interesa la comunicación, no le interesa la comunicación porque eso va en contra de su sistema de pensamiento, es una función que no le ayuda en absoluto, sino que lo deshace. Él interrumpe la comunicación. El ego, que es selectivo, va a escoger con quiénes se puede comunicar y con quiénes no. Ay, este me cae bien, este es un tóxico. ¿A quién no le suena esto de aléjate de la gente tóxica porque no sé qué, porque no sé qué, no sé cuánto? Interrumpe la comunicación inmediatamente. Ahí, que había una gran oportunidad de reconocer quién soy en este que lo estoy percibiendo como que me lo pone difícil, porque me lo está poniendo difícil por mi propia percepción y que tengo la oportunidad de liberarme de ella por medio de la comunicación, entonces la interrumpe. Cada vez que veamos que estamos interrumpiendo la comunicación, aunque esté muy bien justificado, porque el ego tonto no es, ¿cómo iba a ser tonto si es la fabricación del Hijo de Dios, que nosotros no somos tontos? Entonces el ego es muy astuto y nos va a inventar unas justificaciones buenísimas para cortar la comunicación, porque él tiene que protegerse y con la comunicación se siente amenazado. Y nos dice una cosa bien interesante, que es lo que hablamos al principio. Dios nos creó compartiendo su mente, comunicando su mente con nosotros, no se quedó ni con un solo pensamiento. Cuando nosotros estamos queriendo comunicar y nos damos cuenta de que vamos a filtrar lo que yo voy a decir, estoy cortando la comunicación y lo voy a lograr, pero no con el otro también, con el aparente otro, lo estoy cortando de nuevo en mi conciencia. Por ejemplo, vamos a pensar que yo ahora estoy hablando y yo voy a decir, ay no, yo no les voy a decir a ellos que el ego interrumpe la comunicación, eso es una información para mí solita, porque yo soy tan especial que yo soy la que tiene que darse cuenta que el interrumpir la comunicación es una estrategia egoica, me quiero salvar yo sola porque yo quiero ser más especial, ¿no? Cuando yo digo, yo no voy a decir algo que le pueda ser útil a mi hermano, yo estoy interrumpiendo esa comunicación y por lo tanto la estoy interrumpiendo con el otro desde una carencia, porque solamente puedo tomar ese tipo de decisiones desde la carencia, entonces ahí ya yo estoy cortando la comunicación con mi fuente. Yo abro, yo y todos, o sea, una manera de hablar, abrimos la comunicación con nuestra fuente cuando decidimos compartir esos pensamientos que pueden ser provechosos para nosotros. Eso es importante.
Eso es importante. Se cortó en nuestra conciencia la comunicación con el Padre y la abrimos cuando decidimos comunicarnos con nuestro hermano. Entonces, es específica desde el ego es muy específico y dice que se comunica de forma específica en cuanto a qué tiene que decir, a cómo lo va a decir y con quién vale la pena entablar comunicación. El Espíritu Santo nos recuerda que los mensajes que recibimos son para todos. Los mensajes son para todos. ¿Y por qué dice? Reconoce que conservas lo que comunicas, sea lo que sea. Porque yo pongo aquí, sea lo que sea. Porque si yo estoy comunicando, expresando carencia, queja, tristeza constantemente, ¿dónde la estoy reforzando? En mí. Estoy reforzando el concepto de que yo soy un pobrecito, de que yo tengo mala suerte, estoy reforzando el concepto. Entonces, todo lo que yo estoy comunicando lo conservo en mí. Hay algo importante, la gente cuando empieza a darse cuenta de la importancia del comunicar, empiezan a tenerle miedo a las palabras. Y entonces hay algo que lo tenemos que saber. Dice, oye, que si yo digo esto, que si no lo digo. No, el problema no son las palabras. El problema, dice incluso en el canto de la oración, que la oración que Dios entiende es la del corazón. No nos preocupemos tanto por las palabras como tal, sino realmente como con el mensaje que queremos dar. Entonces dice, cuando tienes el mensaje de lo que quieres dar, el Espíritu Santo lo va a traducir, lo va a acomodar de una manera de que el receptor entienda ese mensaje. No te preocupes. Eso va a ser gracia, eso va a ser parte del milagro. Nosotros sí tenemos que tener claro qué es lo que yo quiero dar, qué es lo que yo quiero recibir. Quiero dar paz. Yo no sé, esto me recuerda a la oración de San Francisco, dame un instrumento de tu paz. Entonces nosotros no tenemos que aprendernos ni todo el diccionario ni nada. El Espíritu Santo nos va a ajustar las palabras que tengamos que decir a ese hermano de una manera que las pueda entender y pueda captar aquello que nosotros queremos expresar. Entonces sabe el Espíritu Santo que absolutamente siempre estamos expresando algo y nosotros tenemos el poder de decidir qué es lo que queremos expresar. El ser es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. Si coartas, estarás limitando a reconocer el gran potencial que tienes y que eres. No coartemos la comunicación con nuestro hermano. El Espíritu Santo, que está en nuestra mente y que es parte de nosotros, la va a fomentar continuamente. Cuando nosotros tengamos la aparente experiencia de que por un lado queremos interrumpir la comunicación y por el otro lado la queremos fomentar, ya sabemos qué es lo que tenemos que decidir, fomentar la comunicación, que no significa estar hablando como un loro, sino entender que la verdadera comunicación, como yo les digo, ayer yo creo que comuniqué más quedándome callada a decir las burradas que iba a decir. Entonces, tenemos que tener claro, desde que nos despertamos por la mañana, miren, esto es una cuestión práctica. Desde que nos despertamos en la mañana, decimos, mi objetivo es la paz. Hoy decido que sea un día de paz. Espíritu Santo, yo no sé cómo utilizar mi cuerpo, pero toma mis manos, mis pies, mis ojos, mi boca. Quiero ser un medio de comunicación. Quiero que utilices toda mi experiencia para que comuniques tú la paz y así recuerdo yo quién soy. Y ya está. Y recordar todo el día que nuestro objetivo es la paz y que cada vez que de verdad estamos comunicándonos y pasamos todo el día comunicándonos, como les digo, no solamente con palabras, estamos reforzando aquello que creemos de nosotros mismos. Entonces no reforcemos miedo porque eso va en contra de nuestro objetivo. Y entonces fíjense que cuando decidimos comunicarnos recibimos recibimos muchos regalos del cielo, recibimos muchos regalos de la expresión del amor de Dios aquí. Y entonces en esos regalos tenemos que entender que hay algo, fíjense, la mente
avanzará solo en la dirección que elige y lo harán automático hasta que decide cambiar de opinión. Nosotros vamos aquí constantemente recibiendo regalos, recibiendo regalos, recibiendo regalos, pero para que se hagan vida en nosotros, para que los experimentemos en nosotros, tenemos que estarlos dando. Ley de dar y recibir. ¿Ok? Así que utilicemos, pareciera en este mundo que hay dos voces que se pelean por el cuerpo. Fíjense esto, parece que hay dos voces que se pelean con el cuerpo. El ego que se quiere apoderar del cuerpo, que lo quiere utilizar para su propósito, para vanagloriarse, para separar, para competir y todo eso. Y el Espíritu Santo que lo quiere utilizar como un medio de comunicación eficaz, apropiado, lo máximo. Fíjense que es el único uso que le da el Espíritu Santo al cuerpo, pero es todo. Ya con eso el cuerpo tiene bastante ocupación. Y entonces esa comunicación no solamente viene con nuestro hermano, sino además dice, primero lo vas a necesitar incluso para el instante santo, que es un momento de comunicación con el Padre, hasta que ya llegue un momento que te des cuenta que ya ni siquiera el cuerpo es necesario para eso. Pero en un principio es utilizar el cuerpo para la comunicación con el Padre, y entonces esa comunicación que tenemos con el Padre la corroboramos y la integramos en el momento que la compartimos con nuestro hermano. Ok, ¿cómo podemos elegir? ¿Cómo podemos elegir la comunicación? Yo digo que siempre hay que motivarnos. De hecho, un curso de milagros, si ustedes se detienen en él, se dan cuenta que Jesús nos está motivando continuamente. Nos está motivando y siempre nos dice como los beneficios que vamos a tener, ¿no? Oye, que la paz, que esto, que no sé qué, siempre nos está motivando. Nosotros tenemos que motivarnos y tenemos que estar pendientes de cuál es nuestro objetivo. Por eso les digo, tener el objetivo claro y esos momentos de instantes santos son un gran motivador. Dice, debes estar dispuesto a renunciar a todo lo que obstaculiza la comunicación, puesto que solo así puede haber comunicación perfecta y haber paz. La paz aquí se logra por medio de la comunicación. Y entonces, fíjense que es lo mismo que la introducción de un curso de milagros. Dice, aquí no vamos a ir en busca del amor, porque esa es tu herencia natural. Vamos a eliminar los obstáculos que impiden que experimentes el amor en ti. Es lo mismo. Lo que hace el Espíritu Santo es eliminar los obstáculos, pero tal cual como en el perdón, tenemos que entregar los obstáculos que nosotros nos damos cuenta que ponemos a la comunicación. Entonces nos dice una frase muy potente de un curso de milagros, nos dice, ¿qué es lo que le tienes que comunicar a tus hermanos? Mira, ¿qué es lo que tenemos que comunicar a nuestros hermanos? Si el problema es que aquí nos creemos un personaje que es diferente a lo que somos y solamente en nuestra verdadera identidad recordamos la felicidad. Cuando damos lo que somos, que eso es extender, es la única manera en que podemos estar en júbilo. De hecho, el padre dice, mi hijo no está en júbilo, y por eso sabía que se cortó la comunicación. ¿Se dan cuenta? Dice, yo veo que mi hijo no está sufriendo, mi hijo no está en júbilo, y la única forma en que no puede estar en júbilo es porque está interrumpida la comunicación, porque en su verdadero ser, que es comunicación continua, lo que tienes que tener júbilo, porque yo soy júbilo, y yo le comuniqué mi pensamiento, le comuniqué mi idea de lo que yo soy, se lo puse todo, y yo solo siento júbilo. Entonces este no está en júbilo, cortó la comunicación, no queda de otra. Y entonces en esa comunicación es porque se le está olvidando quién es. Se confundió con respecto a quién es. Cree que está separado y por lo tanto al creer que está separado cree que es otra cosa. Entonces fíjense lo que nos dice. Hay una parte que nos dice, que me encanta, me encanta. Dice, aquí en el tiempo es utilizar el cuerpo para comunicarles a los demás que creen que son un cuerpo, que no son un cuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces así recordamos que no somos un cuerpo, pero utilizamos el cuerpo para ese propósito. El mensaje que debes comunicar es que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. ¿Cuáles son nuestras creaciones falsas? Lo que yo les digo, nosotros aquí en el cielo seguimos siendo tal como Dios nos creó, pero nosotros tenemos en nuestra conciencia una creación falsa,
una parodia de la creación, un invento, una existencia de alguien que viene aquí a vivir escasez, a sufrir, a pasárselo mal, y hemos creído ese personaje. Esa es nuestra creación falsa. Pero nos dice, el mensaje que debes comunicar es que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. No pueden hacerles daño porque fuiste creado en la perfección. Tú eres perfección, no pueden hacerte daño. Es una ilusión tuya. Al darte cuenta que no te pueden hacer daño, te vas a sentir en paz. Y entonces cuando damos ese mensaje a los demás, lo integramos en nosotros, en nuestra conciencia. Así dejará de exagerar y disminuirá su sufrimiento, porque el ego es exagerado. El ego tiene sus creaciones falsas, las intensifica, las exagera, sufre un montón por ello. Y entonces cuando nosotros le decimos al otro, como guiados por el Espíritu Santo, nosotros no tenemos que dirigir cuáles son los milagros donde tenemos que poner un milagro, donde tenemos que obrar un milagro, nos los va a informar, nos los va a decir, va a ser natural. Cuando nosotros desde la mañana decidimos que el propósito es la paz. Entonces, al comunicarle esto a los demás, de manera automática, nos damos cuenta de que cuando estamos en una situación que la hubiéramos interpretado como horrible, como una causa de sufrimiento, ya no la vamos a ver como causa de sufrimiento, porque haber bajado, como quien dice, el grado, lo exagerado del ego, no te estoy diciendo que no te guste esa situación, pero que ya no la exageres, no la magnifiques. No la magnifiques. Entonces eso nos lo estamos dando a nosotros. Vamos a tender menos a magnificar, vamos a tender menos a exagerar. Vamos a estar un poco más en equilibrio. Y entonces, ¿qué es lo que? Fíjense, la oración es el vehículo de los milagros. Para que un milagro sea lo más eficaz posible, debe expresarse en un idioma en el que lo ha de recibir puede entender sin miedo. Eso lo hace el Espíritu Santo con nosotros. Entonces nosotros, ¿cuál es el punto? Si nosotros tenemos la responsabilidad de verdad, nosotros tenemos la responsabilidad porque es una cuestión que la tenemos que hacer nosotros, de que cada vez que estoy viendo a un hermano que lo percibo como que me está generando sufrimiento, yo tengo la responsabilidad de percibirlo de otra manera, de pedir esa nueva percepción. Y ya sé que la mejor forma en que yo puedo cambiar la percepción de mi hermano, que es el espejo de cómo me veo a mí mismo, es dejando de darle miedo, dejando de fomentarle, de hacerlo sentir culpable, de señalarle sus errores, porque cada vez que yo le estoy señalando, lo estoy condenando, cada vez que yo le digo, a ver, es que tú eres un no sé cuánto, eso me lo estoy haciendo a mí mismo, porque le estoy dando la condena y yo me estoy condenando, porque no hay el otro. Entonces, cuando nosotros decidimos ser un vehículo de paz y no de condena, inmediatamente, ¿desde dónde podemos hacer eso? Desde nuestra mente pura, desde nuestra mente recta. Solamente podemos decidir salirnos de la percepción del hermano y ver allí el amor que queremos ver desde nuestra parte pura. Entonces significa que cada vez nos empezamos a identificar más con nuestra verdadera identidad y no tanto con el ego. Pero eso lo hacemos al darlo. Eso ocurre al darlo. Entonces, nuestra responsabilidad es, cuando vayamos a comunicarnos con el hermano, y lo hemos decidido por la mañana, ser un vehículo de paz, vamos a darnos cuenta de que vamos a expresar lo que esa persona requiere de una manera en que esa persona lo pueda entender y lo pueda captar. Entonces, yo, por ejemplo, siempre recomiendo yo le digo, mira, uno tiene que estudiar un poquito a su receptor. Nosotros somos el emisor de un mensaje y el que lo va a escuchar es un receptor. Y le digo, vamos a estudiar un poquito al receptor. Vamos a dedicarle un poquito la atención y el amor y la paciencia que merece un hijo de Dios. Entonces yo, por ejemplo, digo, mira, si yo sé que en la mañana no es una buena hora para hablar con mi pareja de ciertos temas, pues yo creo que lo más amoroso sea no hablarlos a esa hora. No, porque el ego tiene que decirlo ya porque no se queda. Acuérdense que el ego lo que quiere es aumentar el conflicto, no eliminarlo. Entonces tenemos que darnos cuenta de cuando nosotros, que no somos nosotros, sino desde el ego nos encaprichamos de que esto se tiene que hablar ya, porque si no, no funciona, porque no sé qué, porque es que si yo digo que ya es ya.
¿Hay comunicación allí? No, ahí lo que va a aumentar es el conflicto. Entonces vamos a empezar a ser coherentes con que nosotros lo que queremos es la paz, vamos a comunicarnos con el objetivo claro de que lo que deseamos es la paz. Entonces, si yo, por ejemplo, me doy cuenta, oye, ahora mismo estoy como amargadito y yo sé que voy a estar reaccionando y voy a estar gritando, pues entonces no es el mejor momento de que yo entable una comunicación, porque lo que va a salir de mi boca no va a ayudar a la paz. Entonces entendamos que cada vez que nos comunicamos, el objetivo es la paz y no aumentar el conflicto. Y muchas veces, por ejemplo, el otro día yo decía, bueno, es que fíjense cuando la gente dice, no, hay que, de verdad que tenemos que expresarnos. Cuando queremos llegar a acuerdos, tenemos que decirlos, no estar con supuestos, no esperar que los otros supongan y nosotros estar y pretendiendo adivinar a los demás, sino hablar y comunicar y entender. El objetivo es unificar criterios, el objetivo es llegar a acuerdos, el objetivo es la paz. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, yo voy a hablar con mi pareja y yo sé que cuando él llega del trabajo está estresado y yo le quiero hablar de un tema importante que yo sé que además no es cómodo, no será el mejor momento de decírselo. Tenemos que aprender a respirar, a entender que el objetivo siempre, siempre es la paz. Y que si vamos a entablar una conversación que sea realmente para sumar, no para restar. Tenemos que aprender, por supuesto, como les digo, a tener paciencia, a ver, a conocer mi receptor y a entender cuál es la mejor manera de llegarle a él o a ella. Porque aquí también como se quiso vivir una experiencia de individualismo, no todas las personas funcionan igual a la misma hora, ni responden igual a los mismos estímulos, ni les gusta hablar de ciertos temas. El otro día decía en broma, pero un poco en serio, de que, por ejemplo, en general, muchos hombres que las mujeres les digan, quiero hablar contigo, eso les asusta horrible. Yo le digo, oye, hay que cambiar. Hay que cambiar la manera de decirlo. El otro día me decía una chica, me dice, mira, le dije a mi pareja, como yo dije, sí, es verdad, me tengo que expresar. Yo lo llamé en la mañana y me dice, mira, quiero hablar contigo lo antes posible. Me dice, no me llamó en todo el día. Le digo, imagínate que lo asustaste. Entonces, le digo, así no es, mira, tú le tienes que decir, ahí se me ocurrió una idea. Oye, cuando nos tomamos un cafecito, pero si ya tú, desde que se lo estás diciendo, le estás diciendo, mira, ¿qué vamos a hablar? O sea, ya la persona va a venir con un bloqueo, va a venir con una pared y no te va a escuchar. Entonces entendamos, yo todo esto lo estoy diciendo ya aquí como cosas prácticas, porque quería primero motivarlos a lo importantísimo que es comunicarnos con nuestro hermano. Y yo les decía que es un arte. Y en ese arte tenemos que poner la intención de la paz por delante. Y a ver, fíjense. Hay una cosita que por eso pasé esta lámina, que tiene que ver mucho con esta practicidad. Yo hoy les conté de que ayer en la noche yo me filtré mucho lo que iba a decir porque me di cuenta que estaba en el ego total. Entonces, no le oculté nada al Espíritu Santo. Le dije todo lo que yo había pensado. Y dije, esto necesito reinterpretarlo. ¿Ok? Cuando nosotros, por eso les digo que esto es un ejercicio continuo, de que cuando vayamos a tener una conversación con alguien, y acuérdense que las mayores experiencias de crecimiento son esas que nos mueven más. Esas conversaciones que nosotros podemos decir, esto es, me es difícil, me cuesta, no neguemos que nos cuesta. Pero esas son las grandes oportunidades que tenemos que aprender para mejorar el arte esta de comunicarnos. Acordémonos, como yo ya les decía, no tenemos que no tener limitaciones, lo que no queramos es sostenerlas. Y termina todo siendo un poco ensayo-error. Espíritu Santo, ayúdame, el objetivo aquí es la paz, ayúdame a no obstruir la comunicación, porque esto nos lo implica de dos formas. Como les digo, primero, como en la expiación, entregar el error, entregar la oscuridad para que desde la luz se vea diferente, ¿no? La interpretación del Espíritu Santo. Y por otro lado, ver cuando nosotros estamos pretendiendo comunicarnos, primero tenemos que ser honestos si nos estamos comunicando o desde el ego vamos a aumentar el conflicto con eso que vamos a decir.
Entonces, cuando yo digo, oye, esto que yo estoy diciendo no me va a comunicar, sino que obstruye la comunicación, eso hay que entregarlo. Por otro lado, tenemos que irnos en nuestro día a día percatándonos de aquellos pensamientos que no queremos compartir. Porque eso que no queremos compartir se afianza en nosotros, corta la comunicación y normalmente es desde la carencia. Ahí el completo perdón tiene lugar, pues no hay ningún deseo de excluir a nadie de tu complexión al reconocer de súbito cuán importante es el papel que todos desempeñan en ella. Esto se refiere a que cuando nosotros le entregamos al Espíritu Santo esos pensamientos que creemos que son privados, que nos los guardamos para nosotros, y los guardamos para nosotros porque hay dos cosas. Primero, cuando yo digo, es que esto se puede llevar en varias vertientes. Primero, no comparto algún pensamiento porque pienso que si lo explico voy a perder yo. No comparto algún pensamiento con el Espíritu Santo porque tengo mucha vergüenza de él. Se lo tengo que mostrar, por eso dicen, y en la luz te vas a dar cuenta que no son temibles. Acuérdate que esto es comunicación constante con el Padre, a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, y comunicación con mi hermano. Por lo tanto, ¿esto a quién nos va a llevar? Como el otro, el aparente otro, es el espejo de mí mismo, es a darme cuenta totalmente todo el día cómo es mi diálogo interno, cómo me estoy comunicando yo conmigo. Porque desde esa comunicación conmigo es cuando yo digo, no voy a filtrar esos pensamientos que yo creo que son ocultos, porque les tengo miedo. A ver. A nivel práctico, si quieren, toman un poquito de nota por ahí el que pueda. Nos dice un curso de milagros, no le digas a nadie que es peor que tú o que lo que hace que tú jamás lo harías. Uy, yo no haría eso que hizo este. Pensé que hay una parte de un curso de milagros que una de las lecciones, no recuerdo ahora el número, que dice, ¿te condenarías a ti mismo por eso? Muchas veces yo he dicho que sí, pero realmente no. Entonces dice, no le digas a nadie que es peor que tú o que hace lo que tú jamás harías. Uy, yo no haría eso que tú haces. O sea, yo soy mejor que tú. No utilices la atracción a la culpabilidad para manipular, que es lo que normalmente hacemos desde el ego. Cuando nosotros estamos muy atraídos a la culpabilidad, de hecho eso es uno de los obstáculos que tenemos a la paz, y la utilizamos para manipular. Cuando nosotros manipulamos desde la culpa, estamos corroborando la culpa en nosotros y nos condenamos a nosotros mismos. No etiquetes a nadie con lo que percibes, porque te condenas a vivir lo mismo constantemente. Mire, cuando yo hago psicoterapias me doy cuenta de esto todo el tiempo, todo el tiempo. Oye, no sé qué me está pasando aquí en esta relación, no sé qué le está pasando a mi hijo, no sé qué le está pasando a mi mamá, no sé por qué pasa. Y siempre se ve que ahí hubo alguien que se etiquetó con eso mismo. Y ahora lo estoy viendo yo, porque la etiqueta que le pongo yo, la etiqueta que le pongo al otro me la pongo a mí y lo voy a vivir. Ese concepto que le pongo al otro de alguna manera queda en mi autoconcepto y lo voy a experimentar, de que todo tiene que llevarse a la luz. Entonces, darnos cuenta de cuando estamos etiquetando a alguien, recordemos que el ego siempre va primero y lo va a hacer, pero nuestra función es filtrar, entregarse al Espíritu Santo. Oye, en mi mente estoy etiquetando a fulano, no nos sintamos culpables por ello, porque la idea es salirnos de la culpa, no fomentarla. Y la manera de no fomentarla es, fíjense lo que nos dice, dame ese pensamiento que tú creías que era privado, para que tú veas que no era tan temible. Entonces le dejas de tener miedo, le dejas de dar tanta importancia y automáticamente se le quita la etiqueta al otro con el que con el que nos condenamos. Acordémonos cuál es la clave de la salvación, que no soy yo, sino el que se está haciendo esto a sí mismo. Entonces cada vez que etiqueto a otro, me estoy condenando a mí. Y entonces toma en cuenta que el lenguaje tiene como propósito facilitar la comunicación. Pon en su mano, te lo dice un curso de milagros, pon en su mano lo que quieres comunicar. El lenguaje, como les digo, el lenguaje no es creador. La gente dice, es que yo dije esto y entonces lo cree. Es como le digo, el problema no es la palabra, sino lo que se quiere comunicar.
Entonces, el lenguaje no crea, el lenguaje tiene como propósito facilitar la comunicación. Entonces, Espíritu Santo, quiero decir esto, pon en sus manos lo que quieres comunicar. Él lo interpretará con perfecta claridad, pues sabe con quién estás en perfecta comunicación. Y les transmitirá a aquellos que verdaderamente quieren comunicarse contigo lo que en verdad quieres comunicarles. No hacerlo por nuestra cuenta. Espíritu Santo, quiero comunicar esto. Por eso es que, fíjense, el desear comunicarnos con el otro nos lleva a comunicarnos, a desear la comunicación con el Espíritu Santo, que es la voz de Dios aquí. Es la voz de Dios en nosotros. Entonces, yo quiero comunicarme con el hermano. Entonces es como un 2 por 1. Me quiero comunicar con mi hermano y pongo al Espíritu Santo a que se encargue. Y va a haber éxito. Entonces, el objetivo es recordar quién eres, aunque estés en el mundo utilizando los símbolos del mundo. Estamos utilizando el lenguaje, que es un símbolo del mundo. Estamos utilizando el cuerpo, que es un símbolo del mundo. Estamos utilizando todo lo que el Espíritu Santo, todo lo puede utilizar para el plan y lo usa. Entonces utilizamos los símbolos por conveniencia, los acontecimientos, los nombres con sus atributos especiales que no son tu realidad, por ejemplo. No nos dice que no utilicemos los símbolos. Nosotros somos el Hijo de Dios, pero imagínense que yo le diga a Vero, le puedo decir hija de Dios, pero ya no vas a saber si es con ella o no. Entonces yo, o sea, tengo que utilizar los símbolos de aquí para facilitar la comunicación. Yo le digo, Vero, ya ella sabe que es con ella. Entonces hay que utilizar los símbolos. Hay que utilizar, por ejemplo, los atributos especiales. Oye, por ejemplo, si es verdad, nosotros no somos una nacionalidad, nosotros no somos un cuerpo, nosotros no somos nada, pero si es útil, se utiliza. El Espíritu Santo no los va a administrar todo, puesto que son medios a través de los cuales puedes comunicarte de manera que te puedan entender. Fíjense, usar los símbolos del mundo por conveniencia, puesto que son medios a través de los cuales pueden comunicarte, te puedes comunicar de manera que te puedan entender. Esto lo dice un curso de milagros. ¿Se dan cuenta lo potente que es un curso de milagros con respecto a comunicación? Y eso que estamos aquí hablando un rato. Instante santo. ¿Qué es lo que nos dice? El instante santo restablece la comunicación. Uno de los recursos, una de las herramientas que nos da un curso de milagros, el instante santo, que es el momento de comunicación con el Padre. Fíjense, restablece la comunicación y tanto que se habla en un curso de milagros, el instante santo, en el instante santo, en este instante santo. Entonces, ¿qué ocurre? En el instante santo es un momento en que dejamos de estar atraídos a la culpabilidad. Y entonces, como dejamos de estar atraídos a la culpabilidad, se elimina la creencia de la separación en ese instante. ¿Y qué se restablece? La comunicación, que es lo único que se había cortado. Regálate periodos de silencio y de quietud para darte cuenta de que el mundo es una fase transitoria de aprendizaje. En esos intervalos tienes el reconocimiento de lo que es verdad, de lo que es nuestro verdadero ser. Y luego vuelves a la cotidianidad, no porque creas que sea real, sino solo para proclamar su irrealidad, usando términos, fíjense cómo nos explica lo que es el instante santo, sino solo para proclamar, para comunicar su irrealidad, usando términos que aún tienen sentido en el mundo regido por ella. Aquí se utilizan los términos, el lenguaje, todos los atributos, todo lo utiliza el Espíritu Santo para su plan, pero hay que pedírselo. Y el plan, nuestra función es perdonar. ¿Qué es perdonar? Nuestra función es perdonar la idea equivocada de que podemos estar separados de Dios. El perdonar, aceptar la expiación, es aceptar de que he estado equivocado, de que no soy quien soy. No se pone nada, simplemente se elimina el error de creer que ya yo no soy quien soy. O sea, yo soy el personaje, aquí no creemos el personaje que hemos aprendido que somos, entonces se va desaprendiendo ese personaje y la manera de desaprender ese personaje es deseando comunicar lo que realmente somos. Y entonces cuando comunico lo que realmente soy, lo hago desde mi mente recta y en mi conciencia recuerdo cada vez quién soy.
Mientras tanto, el aparente otro va recordándolo también, porque yo no le voy reforzando su error. Entonces, es ir de alguna manera, es decir, ok, lo que yo quiero recibir es la expiación, eliminar el obstáculo de yo creerme separado de Dios y restablecer la comunicación, que es mi verdadera realidad, que es lo que soy. Comunicación y creación son sinónimos. Bueno, muchas gracias. Me vengo para acá a ver si tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario. A ver, tengo tres. A ver, aquí están las preguntas. Me escribe pregunta en mayúsculas. Vale. Aquí está diciendo Yuki la... Bueno, entonces, como pueden ver, es una filosofada bien interesante esto de la comunicación, pero les he puesto de dónde lo he sacado, no es un invento en absoluto. Comunicación y creación son sinónimos y aquí lo que tenemos es que restablecer la comunicación para recordar quiénes somos y poder ser felices. Nuestro objetivo es ser felices y la manera que nosotros podemos ser felices es extendiendo nuestro verdadero ser. Y por eso lo bonito es que por eso dice que la salvación es ahora. Nosotros podemos decidir comunicarnos ahora. No tenemos que esperar. Nosotros podemos empezar a dar y a extender lo que somos ahora. No tenemos que esperar mañana, ni tenemos que esperar el año que viene. Hoy en nuestra vida, ¿con quién me estoy comunicando? ¿Con quién me estoy comunicando? Ahí lo tengo perfecto. Ay, es que yo no hablo con nadie. Bueno, pues entonces, ya que no hablas con nadie porque te la pasas metido en tu casa y no te gusta hablar por teléfono, no te gusta no sé qué, ¿cómo es tu diálogo interno? Vete a un instante santo, establece la comunicación con el Padre. Como aquí nos dice que todo el personaje nos los hemos aprendido lo súper antinatural, que es no comunicarnos con nuestro Padre. Vamos a restablecer la comunicación. Es ir por la vida hablando con el Espíritu Santo, hablando con Jesús. Eso es bonito. A ver, ¿podrías darme un ejemplo de cuando uno etiqueta a alguien con lo que percibo y así me condeno? Gracias. Claro que sí, Ivonne. Mira, esto de verdad que me gusta mucho esa pregunta porque es muy, muy importante. Cuando nosotros etiquetamos a otros, mira que aquí yo pongo que el problema es que nosotros nos inventamos un personaje. Ese personaje es aquello que creemos que somos, nos identificamos con ello. Por ejemplo, yo digo, oye, yo soy depresivo, yo soy depresiva. Me identifico con ese personaje. Le pongo mi fuerza a ese personaje y por lo tanto lo voy a experimentar. Y mientras yo más comparta ese personaje, más lo voy a experimentar, porque es lo que yo estoy creyendo que es lo que yo soy. Aquí se basa todo en creencias. Entonces, eso lo hago conmigo y lo hago con los demás. Pero lo curioso es que cuando lo hacemos a los demás, porque eso es una ley del cielo, de que dar y recibir es lo mismo. Yo estoy dando condenación y por lo tanto yo voy a recibir condenación. Pero si nos ponemos a pensar más allá de eso, cuando yo le digo a alguien, por ejemplo, tú eres un sinvergüenza, no nos vamos a negar los comportamientos. No vamos a negar los comportamientos. El punto es que no los condenemos por ello. Nosotros, por ejemplo, nosotros podemos, qué sé yo, nos podemos equivocar, estamos haciendo un ejercicio de matemática y nos equivocamos. Y entonces decimos, yo soy torpe. Imagínate tú, decimos yo soy torpe y me empiezo a identificar con el personaje de que yo soy torpe. Y entonces empiezo a tener la razón, me empiezo a comportar como un torpe y todo me lo voy diciendo así. Y cuando me doy cuenta ya yo no soy quien soy, yo soy el torpe que me creí, termina siendo mi percepción. Y lo mismo lo hacemos con los demás. Entonces es bien interesante porque cuando le ponemos al otro una etiqueta, esa persona la condenamos a que con nosotros eso sea lo que es. Porque con respecto a nosotros lo estamos condenando. Fíjense cuántas veces a mí me ha pasado muchísimo de ver casos que, por ejemplo, una persona está con alguien un tiempo, oye, pero esta persona, no sé, siempre era como vulgar hablando, no sé qué, y bueno, terminamos. Y de pronto esa persona está con otra después, ay, no, pero es que habla súper bien, y a mí nunca me dice esas palabras y no sé qué, cuál era el personaje que yo lo estoy pidiendo. De alguna manera yo estaba pidiendo esa experiencia, lo empecé a etiquetar y conmigo era así.
Entonces, cuando nosotros le ponemos una etiqueta a alguien, nos condenamos a que esa persona siga siendo así con nosotros. Esto es importante. Y entonces nosotros nos vemos, si yo le digo a alguien eso, ¿desde dónde se lo estoy diciendo? De alguna manera desde el víctima. Desde el víctima. A ver, por ejemplo, mi pareja es un mujeriego. Yo puedo terminar con mi pareja porque dice, oye, es que anda conmigo y anda con 40 más. Y eso no lo quiero, bueno, yo puedo terminar con él. De hecho, el Espíritu, en un curso de milagros nos dice que si terminamos con una pareja es porque no se la hemos entregado al Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a decir, ok, yo quiero ser coherente con lo que yo quiero y dejo eso así. Y, y simplemente pienso que fue una mala suerte y tal y qué sé yo, pero en muchos casos yo veo, por ejemplo, personas que dicen, es que imagínate, es que en mi familia a todas las mujeres nos pasa lo mismo, a mí siempre me pasa lo mismo, me identifico con ese personaje y como eso es lo que yo me identifico, es lo que yo creo que me toca, es lo que yo voy a vivir. Entonces condeno a las demás personas, condeno a mis antepasados, me condeno a mí mismo con esos juicios que yo estoy haciendo. A ver, es como ver a alguien en depresión, así la condeno y eso es porque yo me veo así. No, 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 no. A ver, esto es un poco confusión. Si yo veo a una persona en depresión, puede ser que yo no esté en depresión. Me dice, oye, está deprimido y yo no estoy en depresión. Es muy diferente, pero el punto es que yo no lo condene como que es una persona deprimida. Es un depresivo. No, que lo estoy condenando a lo mismo. Y desde dónde desde dónde yo lo puedo condenar, desde el pensar que, que existe la depresión y que es real y que por lo tanto yo lo puedo tener. Claro, eso siempre hay que ver desde el dónde lo hago, ¿no? Pero la verdad que nosotros, por ejemplo, una persona puede percibirnos a nosotros de cierta forma, pero nosotros no tenemos que decir que es verdad. De hecho, el mismo Jesús dice, a mí me percibieron como no sé qué, me percibieron como no sé cuánto, pero yo no compartí ninguna de esas percepciones. No, o sea, al mismo Jesús lo percibieron de una manera como él no se percibía. Entonces, las demás personas tienen la libertad de percibirnos como ellos quieran, desde su propia historia personal, pero nosotros no digamos que sí, o sea, en nuestra mente no nos etiquetemos de esa forma, esa persona puede percibirnos como quiera. Y entonces no significa de que sean malos, de que sean nada, es su historia personal y su manera de ver. Y está bien, no pasa nada, pero yo no me tengo que convencer de esa percepción. Entonces, si nosotros tenemos que estarnos pendientes de no decir sí a las percepciones equivocadas de los demás con respecto a nosotros, oye, vamos a cuidar a nuestros hermanos. Yo lo veo así, vamos a cuidar a nuestros hermanos y procurarles, porque de pronto no tienen esta conciencia por ahora. Entonces vamos a intentar de no etiquetarlos. No vaya a ser que se lo crean. Si uno le dice, porque tú eres un tonto, tú eres un no sé qué, no vaya a ser que se lo crea y diga, sí, yo soy un tonto. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser amorosos, de verdad. Y entonces es bonito porque a medida que nosotros cuidamos a nuestros hermanos, mejoramos nuestros conceptos de nosotros mismos. Y ocurre que como estamos dando amor, de alguna manera también lo vamos a recibir, pero es que además lo estamos recibiendo ya inmediatamente al darlo. Entonces es importante esto, ¿no? Dar lo que queremos recibir. No queremos, no nos gusta que nos estén etiquetando, que no sé qué, no lo hagamos. Un tema de coherencia, un tema de de cuidar. Nosotros, de hecho, dice un curso de milagro una parte que nosotros tengamos una gran deuda con la afiliación. Nosotros tenemos una gran deuda con la afiliación. Vamos a ponernos en el punto de cuidar a nuestro hermano. Esto es bonito, es una manera de comunicarnos, cuidar a nuestros hermanos, que no tiene nada que ver con hacer todo lo que ellos digan. No es eso. Claro, que lo voy a comunicar, entonces ahora yo le voy a buscar a los muchachos en el colegio, se los voy a cuidar a toda la tarde, le voy a hacer el almuerzo, la cena y después me voy donde la vecina a hacérselo también. No, 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 no. O sea, que cada quien sea responsable de su vida. Pero nosotros tenemos que cuidar a nuestros hermanos en lo básico, en lo más importante, que es en el concepto de sí mismos. Cuando nosotros cuidamos a los demás en el concepto de sí mismos, solamente lo podemos hacer desde nuestra mente recta. Y entonces eso que estamos dando, lo que estamos recibiendo, estamos comunicando paz, estamos recibiendo paz. Estamos quitándole, ayudándolo
a su propia expiación. Yo, por ejemplo, yo siempre estoy pensando, si las personas que yo digo me lo pueden un poco a veces como complicado, tengo que perdonar esto, digo, tengo que entregar esta percepción de mi hermano, la tengo que entregar porque necesito perdonarla. Entonces yo digo, yo voy por la vida procurando que ahorrarles perdones a los demás. Me explico, yo intento no herir a los demás para ahorrarles una expiación, ¿no? Una cosa que yo a veces la pienso, digo, a ver, tengo que ahorrarme expiaciones y entonces se las ahorro a los demás. Es como un dar, es un dar. A ver, Sonia, también quedarnos callados con una persona muy cerrada, entramos haciendo bien, sería una buena forma de fomentar paz. No, no sabemos nunca qué es lo mejor que podemos hacer por el otro, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Entonces, por eso hay que preguntarle. Mira, Espíritu Santo, nosotros por eso le digo, podemos pedir ayuda para estas cosas y estas cosas siempre tienen respuesta. Porque cuando nosotros hacemos peticiones que llevan a la paz, que llevan al amor, que llevan a recordar lo que somos, entonces esas siempre tienen respuestas. Las que aparentemente no tienen respuesta son las que pedimos desde la necesidad, desde el ego, pero lo que nos lleve a la paz siempre tiene respuesta automáticamente. Entonces, oye, me estoy percibiendo a esta persona como cerrada, no sé por qué está encerrado, no sabemos si en un momento determinado lo mejor es quedarnos callados, pero el Espíritu Santo sí lo sabe, no lo intentemos adivinar. Si le tenemos que decir algo, él va a administrar lo que vamos a decir y le vamos a decir justo lo que esa persona necesita para sentirse en paz, que es el objetivo. Aunque el otro esté hablando muy mal de alguien, a ver, cuando el otro está hablando muy mal de alguien, este trabajo siempre es personal, ¿ok? El punto es, ¿cómo me estoy sintiendo yo cuando yo veo que está hablando mal de alguien? Ese siempre es nuestro trabajo. Nuestro trabajo siempre es interno, siempre es interno. A ver, aquí hay alguien que está, vamos a hablarlo de una manera más cotidiana, está criticando a tope a alguien, ¿ok? Lo está esmechando. Entonces yo puedo decir, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo yo? De alguna manera, ¿a quién estoy yo criticando con este? Estoy criticando a la persona de la que está hablando o estoy criticando a este por criticón. Entonces a la hora de la verdad me dice, wow, estoy haciendo lo mismo, lo estoy criticando, aunque sea por criticón. Entonces, claro, no significa que uno elimine que en el comportamiento está criticando, pero lo que sí yo puedo ver es cómo lo estoy condenando yo. Si de pronto muchas veces uno en esos casos, uno dice, a ver, ¿cómo puedo ser más útil aquí? Y de pronto, a mí muchas veces lo que se me ha inspirado a decir, oye, ¿qué tal si hablamos de otra cosa y dejamos a la gente que no está por aquí quietecita y nos las pasamos mejor? La gente normalmente está de acuerdo. Nunca me ha pasado que me digan, ay, pero Sonia sí es fastidiosa, pero Sonia sí es, no, 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 para nada. La gente, ay, sí, mejor, mejor, mejor. Uno ve que les corta el rollo y está todo el mundo de acuerdo. Entonces, bueno, pero uno dice, Espíritu Santo, ¿cómo puedo ser más útil aquí? Es tan fácil también, otra manera de hacerlo es, ¿qué haría el amor aquí? ¿Qué diría el amor aquí? Entonces, cuando queremos ser útiles, cuando queremos ser la expresión de la paz allí, siempre tiene respuesta. Siempre tiene respuesta y nosotros mismos nos sorprendemos. Y a veces puede ser hablar, a veces como quien dice, cambiemos el rollo. A mí me pasó en estos días que los viernes normalmente yo salgo con mi pareja, nos salimos a tomar algo por ahí y estábamos en un sitio, bueno, que nosotros normalmente vamos y llega una persona que me conoce y entonces, bueno, sabe que soy terapeuta y todo esto, entonces se me siente, me empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar una y otra vez de su problema personal y prum, 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 prum. Y yo, bueno, yo escuchando, de pronto decía algo y tal. Y yo llegué a un momento que ya yo no quería más. Yo dije, o sea, yo pensé, pero bueno, hoy es viernes y salí no quiero hablar más de esto. Entonces yo le dije, oye, ¿qué te parece si estás presente en lo que estamos haciendo? Yo también y nos las pasamos bien. Y entonces él me mira y me dice, es uno de los mejores amigos de mi pareja, me mira y me dice, sí, pero te voy a decir 4 cositas más. Entonces yo me echo a reír y le digo, bueno, dime.
Entonces, bueno, ya me lo dijo y me dice, bueno, ahora sí, y ya él estaba así súper tranquilo y de verdad que fue, yo me sentí súper bien porque me di cuenta que no se sintió, que es lo que yo les digo, el Espíritu Santo nos los va a administrar de manera que la otra persona no se sienta herida, no se sienta agredida, no se sienta maltratada, no se sienta como que no me interesa lo que le está diciendo, va a decirla, va a administrar las palabras adecuadas para que esa persona esté en paz. Y se lo dijo de una manera, me dijo así, yo, vale, perfecto. Y yo realmente lo escuché. Y yo le dije, bueno, tranquilo. Y seguimos y ya está. Y entonces por eso es estar, administra mis palabras. Yo aquí lo que quiero es ser útil. Lo que quiero es ser útil, pero de pronto para ser útil también yo tengo derecho a llevar mis cosas como yo quiera. Y de hecho, incluso el punto que nosotros en un momento determinado, digamos, no quiero seguir hablando de esto, puede ser inspiración del Espíritu Santo también. Seguro, seguro. A ver, Sonia, qué linda enseñanza. Pregunta, ¿funciona igual los pensamientos como las palabras? Me llama la atención especial esta época de elecciones en mi país y la manera como hablamos de los candidatos. A ver, ¿funciona igual los pensamientos como las palabras? A ver, nosotros, hay algo muy importante, que es la coherencia. Coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, en esta coherencia, sí, el pensamiento va a llevar muy posiblemente a una palabra o unas acciones. Un curso de milagros dice que no eres responsable de tus acciones porque no es en ese nivel donde es la corrección. La corrección es en la mente, es en los pensamientos. Nosotros realmente tenemos que enfocarnos en los pensamientos, pero sí es importante que en la forma, es decir, en nuestras palabras y en nuestras acciones vayan como en la misma línea. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy diciendo? ¿Es coherente o no? Mis acciones son coherentes con lo que yo estoy pensando, porque entonces además nos dice un curso de milagros que cuando no estamos en coherencia, muchas veces dicen, el miedo procede de la incoherencia. Muchas veces nosotros sentimos miedo y el miedo está siendo como un síntoma de lo incoherentes que estamos haciendo en el pensamiento, en las palabras y en las acciones. Tenemos que empezar a ser coherentes. Entonces, a ver, me llama la atención en especial esta época de elecciones en mi país y la manera como hablamos de los candidatos. Responsabilidad, gloria contigo. ¿Ok? Cada uno puede hablar lo que quiera. Aquí no se nos pide, por otro lado, hay una confusión porque no se nos pide, ay, somos estudiantes de un curso de milagros y aquí nadie tiene opinión. No, ya va. Aquí nosotros, imagínense, sería el colmo. Aquí nosotros podemos tener opiniones, podemos tener preferencias, hay cosas que nos gustan más, hay cosas que nos gustan menos. El punto es que eso no se convierta en un problema. Vamos a suponer que a mí me gusta más la derecha que la izquierda. ¿Cuál es el problema? O sea, aquí no nos está diciendo que no tengamos opiniones. De hecho, fíjense que para ponerles algo bien claro, nos dice, el cuerpo es irreal, pero negar al cuerpo es una clase de negación inútil. Aquí el punto es la utilidad. En la ilusión, la cosa es qué utilidad le damos. Entonces, aquí, por lo tanto, si no tenemos que negar el cuerpo, tampoco vamos a negar la política. Es que son nuestras lecciones. Aquí este mundo termina siendo nuestro salón de clase, nuestra aula de clase, y entonces la política del país donde vivimos es parte de nuestra lección de cómo yo lo estoy viviendo. Por ejemplo, vuelvo, a mí me gusta más la derecha que la izquierda. Ah, pero entonces los de la izquierda son mis enemigos. Ya me lo estoy tomando como muy en serio, ¿no? No me estoy yendo por el caminito. Cuando yo me vaya para cualquiera de los dos extremos, ya ahí me estoy perdiendo en la paz. Entonces, sí, yo puedo, me puede gustar más la derecha o la izquierda. Eso sí, mientras no sea un problema. Incluso nos está diciendo, ay, es que los estudiantes de un curso de milagros no le debería ninguno meterse en política. ¿Por qué? Vamos a hacer lo que queramos. Eso sí, nuestras lecciones es ahí donde vamos a estar. Entonces, estaban en unas elecciones donde la gente está hablando de los políticos, pero bueno, porque que hablen lo que quieran. El punto es, ¿cómo te sientes tú con respecto a eso? ¿Cuál es tu posición con respecto a eso? ¿Ponerte a discutir o de pronto
puede ser una obradora de milagros allí de que haya paz en esa situación, por ejemplo. Entonces no significa ni que no votemos, ni que no estemos en el mundo, es estar en el mundo sin ser de él, tal cual. Podemos votar, podemos hacer nuestra vida, podemos tener nuestras parejas, podemos trabajar en política, podemos trabajar en lo que queramos. No, esto es de contenido, no de forma, pero en la forma se va a expresar y vamos a ser útiles allí donde estemos. Eso lo puse en práctica en el acompañamiento de mis hijos, evitar etiquetar el comportamiento, hoy en día a ellos y a todos cada vez más atentos. Qué bueno. Si evitemos hablar de los ausentes, es mejor evitarlo. A ver, fíjense, y esto de hablar de los ausentes tiene una máxima que se ve en el curso de milagros y yo creo que en todas las filosofías, en todas las religiones, que es la regla de oro. La regla de oro. No hacerle a los demás lo que no quisiera que hiciéramos con nosotros. Esa es la regla de oro. De hecho, un curso de milagros la pone de esta manera, y eso se ve en la psicoterapia. ¿Qué pensé de un hijo de Dios como Dios no lo hubiera pensado? ¿Qué dije de un hijo de Dios como Dios no lo hubiera dicho? ¿Qué hice a un hijo de Dios que Dios no lo hubiera hecho? ¿O qué dejé de pensar, de decir o de hacer que Dios hubiera hecho? Lo dice un curso. Dice, cuando le vayas a entregar los errores a tu mente, haz esa búsqueda. Dile al Espíritu Santo, busca conmigo cuál fue, en otras maneras que fue eso. La medida somos nosotros. Esto es lo interesante. La medida somos nosotros. Todo lo que yo digo de otro que a mí no me gustara que dijeran de mí, eso me va a generar una culpa. Y en esta ley, ¿cuál es? Esa no es una ley de Dios, pero es una ley del mundo, lo pone en Curso de Milagros. Una ley del mundo es que la culpa exige castigo. Entonces, cada vez que pensamos de alguien, algo que a nosotros no nos gustara, que pensaran de nosotros, no que lo pensemos, como les digo, nosotros lo podemos pensar, pero que lo sostengamos, que no lo descartemos, que lo veamos como una verdad, eso nos vamos a sentir culpables. Cuando digamos de otro algo que nosotros no quisiera que dijéramos de nosotros, nos vamos a sentir culpables. Cada vez que le hacemos a alguien algo que no quisiéramos que nos hiciéramos nosotros, nos vamos a sentir culpables. Y la ley del mundo es que la culpabilidad exige castigo. Y qué curioso que en el sistema del pensamiento del ego haya tanta atracción a la culpabilidad. Claro, al sentir culpa, sentimos miedo. Y este mundo está lleno de miedo. De hecho, el sistema del pensamiento del ego es lo opuesto al amor, es el sistema del pensamiento del miedo. Y por eso necesita culpa. Y por eso necesita nuestra incoherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y por eso necesita, el ego utiliza al hermano para hacer real esa culpabilidad. Entonces, bueno, vamos a dar la vuelta, empezar a estar presente, empezar a estar en conciencia y empezar a decir, ok, no es que se esté hablando. Si yo fuera, por ejemplo, están hablando de alguien, no sé, que quedó embarazada. Si yo fuera esa muchacha, a mí me gustaría que en esta conversación estuvieran diciendo eso. Esa es la medida. Y responsabilidad con nosotros. No es que vamos a empezar ahora a criticar a todo el mundo que lo está haciendo. Nuestra responsabilidad es con nosotros. ¿Qué quisieran en esa situación? Oye, de verdad que es su vida, no sé, lo que tengamos que decir. Cuando nosotros le hacemos algo a alguien que no quisiera que hiciéramos con nosotros, eso nos va a generar culpa. Entonces, estar presente y sabiendo que lo más amoroso es nuestra medida personal. Nuestra medida es la apropiada. Y nuestras lecciones vienen por ahí. A ver, ¿qué dicen por acá? No sé si tienen alguien más alguna pregunta, algún comentario. Por ahora no hago más preguntas, Sonia, y tampoco por YouTube, solamente Vale. mensajes de gratitud. Bueno, no, muchas gracias, porque ya yo sé que ya estoy en el tiempo y te quiero ahorrar un perdón, pero. No te preocupes. Muchísimas gracias por tu No, enseñanza, como siempre, muchísimas increíble. gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Estoy aquí únicamente para ser útil y bueno, espero que haya sido útil esta mirada comunicativa de un curso de milagros, con mucho cariño. Muchísimo, muchísimo. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias y esperamos verte por acá de Sí, nuevo. esta es mi casa, esta es mi casa. Sí, Ay, la de todos. otra cosa, hablando de regalos del cielo, hablando del amor de Dios que se expresa aquí de muchas formas. Hay un regalo que tiene un curso de milagros universal
Y yo no sé, pero si lo puedes poner, yo no sé bien cuál es, sinceramente, pero yo sé Yo que, tampoco sé, no, tampoco sabes, tampoco tengo idea. Pero entonces les voy a mostrar pero por acá vamos un a ver qué es lo videíto a ver que... de qué se trata. Ok. Habrá Qué que estar bonito. atento. Sí, bueno, a ver, ¿a qué se lo lanzo? Dale, tíralo a ver a quién le cae. Sí, no hay nadie por ahí. A los que están abajo, mirá, Cristian Rosa Mora, te lo recibo. Ay, qué bonito, qué bonito. Bueno, Bueno, mira, aquí lo agarró Cristica, Rosa Mora, mira, se lo lancé y lo agarró ella ahí arriba. Qué cómico. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bendiciones y bueno, ya saben, estar pendientes de cómo nos estamos comunicando, comunicarnos con el Padre. Instante Santo va a tener una sabiduría que la vamos a poder expresar en la unión con nuestros hermanos. Comunicar es unir y unir es salvación. Muchísimas gracias. gracias Sonia de nuevo, muchas gracias, como siempre, bienvenidísima. Y bueno, a todos pues les quiero decir que hay que estar atentos ahí a ver de qué se trata ese regalo que nos traen. Y por ahora los invito entonces, bueno, antes de que se vayan, les voy a invitar también a las, perdón, a que se unan a la sesión de esta noche a las 7 p.m. Va a estar súper buena también, no se la pierdan. Y a que nos quedemos antes de cerrar unos 5 minuticos más para terminar esta sesión con una meditación activa a través de la música. Puki, muchísimas gracias por tu servicio. Me encanta siempre verte. De nuevo, gracias a todos. Y bueno, por acá nos quedamos entonces otros minutitos.